Bienvenidos a este espacio de la Iglesia Cristiana El Almendro. Palabra y verdad. Hola, bienvenido a este espacio llamado Pregúntele al Pastor. La siguiente pregunta me la hace una hermana muy querida, suscriptora del canal, la hermana Gloria. No estoy totalmente de acuerdo con usted, Pastor Fabián, porque el apóstol Santiago se está refiriendo en Santiago capítulo 2, versículo 10, a los 10 mandamientos, no a los 610 leyes de la antigüedad. Segundo, sí se puede obedecer los 10 mandamientos, porque no son gravosos, y Cristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13. Creo que se está contradiciendo un poco, o contradicted un poco, no sé. No estoy de acuerdo con Dante Gebel para nada. Bueno, listo. Entonces, hermana, quiero que me preste mucha atención y pues no se vaya a molestar, ¿no? Lo que sucede es que seleccioné esta pregunta ya que veo que es una duda muy constante y que de hecho esta duda me la han planteado muchos hermanos que han llegado de otras iglesias. ¿Cuál es la duda? En realidad ahí hay una pregunta. Fabián, ¿se pueden obedecer los 10 mandamientos? ¿Se pueden obedecer los 613 códigos? No son 610, 613 códigos de la ley mosaica, ella se está refiriendo como la ley antigua. O se pueden obedecer los dos principales mandamientos en los cuales el Señor Jesús depositó todo el resumen de la ley y los profetas, que es amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿se pueden obedecer los mandamientos? Aquí hay un serio tema y algo bastante importante que le quiero enseñar a todos ustedes y a la hermana Gloria. Esto lo hace ella dentro de un contexto de un video que yo hice acerca de la Santa Cena, y yo tomé Santiago capítulo 2, versículo 10 para hablar acerca de que definitivamente ninguna persona puede cumplir la norma, cumplir la ley. Entonces ella me está diciendo que no está de acuerdo en mis afirmaciones. Bueno, hermana, en la última parte del video le voy a responder eso frente a la Santa Cena. Como primer medio lo que voy a hacer es responder concretamente cómo se puede cumplir la norma y cómo definitivamente no se puede cumplir la norma. Fabián, pero eso es muy raro, ¿no? Lo que usted me está diciendo, porque pues definitivamente, pues hábleme así, ¿se puede o no se puede cumplir la norma? Usted no. Cristo en usted sí. O sea, si Cristo está en la vida del creyente completamente, se puede cumplir la norma en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Entonces voy a fragmentar la pregunta de la hermana en 3. Entonces la primera parte, ella me está diciendo que en Santiago, capítulo 2, versículo 10, se está refiriendo solamente a los 10 mandamientos, ¿no? Que están en Éxodo, capítulo 20. De hecho, pues es el convenio que hace Israel con Dios. Les es entregado los mandamientos de la ley mosaica. En este caso, son los primeros mandamientos que colocaron los antiguos en Éxodo capítulo 20. ¿Cómo así, Fabián, que los antiguos? A ver, le voy a explicar algo, hermana Gloria, a todos ustedes que me están viendo. Lo que sucede es que en realidad esos mandamientos fueron puestos allí por los que estuvieron reuniendo el canon de la escritura. ¿Cuántos capítulos tiene el libro de Éxodo? Tiene 40 capítulos. Cuando usted se pone a ver, exactamente los mandamientos los ponen en el capítulo 20 como el decálogo de los 10 mandamientos. Esto me lo enseñó a mí un hebreo. Ellos colocan esto allí para mostrar que el centro de la vida de creencia y el corazón como tal del pueblo hebreo son los mandamientos de la ley. O sea, colocaron esto allí con un claro propósito y era evidenciar que la ley es lo más importante para ellos. Ahora bien, también los 10 mandamientos los podemos encontrar para que usted se verifique lo que yo le estoy diciendo. Los puede encontrar nuevamente en Éxodo capítulo 34. Los puede encontrar también en Deuteronomio capítulo 5. Entonces, esos que usted ve en Éxodo capítulo 20 están en Deuteronomio capítulo 5. Algunos arqueólogos y de hecho algunos eruditos hablan de que el libro de Deuteronomio y esos manuscritos son más antiguos que los del libro del Éxodo. Uy, Fabián, pero ¿cómo puede ser esto? Que puede ser más antiguo una cosa que la otra. Recordemos, hermano, de que esto fue la reunión de varios manuscritos, de varios pedazos que fueron armados, que fueron inspirados por Dios. Ahora bien, cuando usted mira lo que está hablando Santiago, el hecho de que esté utilizando algunos mandamientos del decálogo de los 10 mandamientos, no significa que se está refiriendo solamente al decálogo de los 10 mandamientos. Lo que pasa es que
está refiriéndose completamente a la ley, según lo que yo le voy a mostrar a usted. Entonces vamos a Santiago capítulo 2, versículo 10. Vamos a leer desde el 9. Dice: pero si hacéis excepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. De todos. Entonces, usted me va a decir, no, pero está hablándose de los 10 mandamientos. O sea, si infringe uno, un mandamiento, se hace culpable de los 10 mandamientos. No, porque está hablando en el cuadro de la ley. Para un hebreo, para un judío, la ley no son simplemente los 10 mandamientos. Son 613 códigos de la ley mosaica. Porque recuerden que allí está el compendio completo de la ley mosaica. ¿Cómo puedo demostrar esto? Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados solamente y nos relacionamos con los 10 mandamientos. Pero para el pueblo de Israel, los mandamientos fueron muchísimos, hermano. Con decirle que de hecho los escribas y fariseos, recuerden el texto en donde se le está hablando a ellos de que ellos tienen sus flecos y sus filacterias. Ellos tenían unos rollitos que sacaban de debajo de la manga, allí aprendiéndose la ley. También sacaban unos rollos de aquí al frente aprendiéndose la ley. ¿Por qué? Porque para ellos era importante conocer los 613 códigos de la ley que Dios les dio, que inspiró Dios para que fueron puestos allí. No solamente fueron los 10 mandamientos. Entonces vamos a seguir leyendo para que usted se dé cuenta. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, aquí es donde está la confusión, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Por qué quise leer hasta lo último? Porque, hermana, a ver, vamos a hacer un ejercicio. Digamos que le voy a creer a usted en ese aspecto y vamos a hablar solamente de los 10 mandamientos, como para poderlos cumplir. Si usted me dice a mí que usted puede cumplir completamente los 10 mandamientos, hermana Gloria, usted es muy mentirosa, y toda aquella persona que me mira a mí, que me dice que cumple con todos los 10 mandamientos, se convierte en una persona mentirosa. A ver, de hecho, no nos vayamos tan allá. De hecho, utilicemos el ejemplo que yo utilicé en la cena del Señor, en donde yo dije algo que el mismo Señor Jesús dijo, que de hecho le preguntó a alguien, Señor, ¿en qué podemos resumir la ley y los profetas? ¿En qué se resume todo? La ley, los 613 códigos, no solamente los 10 mandamientos, sino también los profetas. 2 mandamientos sencillos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, vamos a empezar con los 10 mandamientos. Entonces, cuando usted empieza a ver, estos mandamientos están divididos en 5 mandamientos con respecto a su creador y 5 mandamientos con respecto a la convivencia que usted debe tener con sus hermanos. Entonces, cuando usted mira el primer mandamiento, ¿cuál es? Exactamente, el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios, ¿cierto? O en otro mandamiento está el que usted no debe hacerse imágenes. Entonces, ahí usted puede relacionarlo con los 2 mandamientos principales que puso el Señor Jesús. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Por qué lo relaciono? Porque, hermana, mire, si usted se pone a mirar delicadamente, el que ama a Dios como único, como su único Dios, es una persona que definitivamente ha renunciado completamente a otra deidad y que definitivamente su corazón le pertenece a ese Dios. Entonces, ¿yo por qué le estoy diciendo esto? Porque en ese solo mandamiento erramos todos los seres humanos, ya que ningún ser humano pudo amar a Dios, ningún ser humano ha podido amar a Dios, o sea, él por voluntad propia. Otra cosa muy distinta es que Cristo venga y habite en el corazón de esa persona, y Cristo mismo sea el que motive a esa persona a amar a Dios. Recordemos que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y nosotros éramos hijos de desobediencia, guiados por el espíritu que se mueve en el aire, llamado Satanás. Entonces, cuando llega Cristo, nos compra a precio de sangre, en él hay un sentir que debe haber ahora en nosotros. ¿Cuál sentir? Jeremías capítulo 31, versículo 31. En aquel entonces ninguno enseñará más acerca de mí a su prójimo, enseñando: conoce a Jehová, conoce a Dios, porque todos me conocerán a mí, desde el más grande hasta el más pequeño.
y yo pondré mi ley en sus mentes y la escribiré en su corazón. Esto queriendo decir que Él es el que va a hacer esto, va a poner el querer como el hacer en cada persona, porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, como Cristo pone la ley en nuestro corazón, la obra le pertenece a Él. Cuando nosotros vemos, no se está refiriendo Santiago capítulo 2, versículo 10, únicamente a los mandamientos que están en el decálogo, sino se está refiriendo concretamente al gran mandamiento, el amor, la misericordia, como lo leímos en la última parte. O sea, que en usted debe verse la misericordia. ¿Por qué? Porque Cristo ahora habita dentro de usted. Entonces la misericordia ya no es algo ajeno a usted. Antes de conocer de Dios, la misericordia era algo ajeno para nosotros. La misericordia correctamente, la misericordia con justicia era algo ajeno a nosotros, ya que el único que puede traer correcta interpretación de la misericordia es Cristo a través de la ley que Él mismo cumplió. Él dijo, no crean que yo he venido a abolir la ley y los profetas, no, yo he venido a cumplir. Entonces el que vino y cumplió la ley, ahora habita dentro de nosotros y Él es el que pone el cumplimiento. Pero se está hablando de la misericordia porque Cristo es el que pone el querer como el hacer. Entonces ninguna persona puede amar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque nosotros no lo amamos con todo nuestro corazón. Cristo es el que viene a motivar nuestra vida, a matar este árbol malvado que habitó durante muchísimos años en nosotros, nos hace morir y Él se planta dentro de nosotros. Y Él es el único que puede amar correctamente al Padre. El tema es que nosotros creemos que podemos cumplir la ley y creemos que podemos amar a Dios por sobre todas las cosas. Pero hermano, mire, si usted se pone a mirar, nosotros amamos más nuestra economía, nosotros amamos más nuestros trabajos, nosotros nos desgastamos toda nuestra vida tratando de alcanzar las riquezas. Entonces, cuando usted empieza a escuchar esto que yo le estoy diciendo, ya empieza a relacionar el primer mandamiento que puso el Señor Jesús, en lo cual se resumen toda la ley y los profetas. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Con toda nuestra alma, si Cristo definitivamente el alma del ser humano la ha desechado. Dios ha desechado el alma. Necesita usted tener el alma, el corazón y la vida de Jesucristo dentro de usted para que usted pueda entrar al reino de los cielos. Mente, cuando nosotros estamos siempre pensando egoístamente, cuando nosotros siempre queremos lo personal, no mirando el bien de otras personas por encima del nuestro. Queremos que se haga nuestra voluntad en las demás personas, hijos, esposos, cónyuges. Nosotros queremos que siempre se haga nuestra voluntad. Y fuerzas, nuestra fuerza está dedicada a nuestros propios deseos y deleites. Y el segundo mandamiento, que lo dijo el Señor Jesús, es amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, para eso está la segunda parte del decálogo, en donde obviamente nosotros no podemos dar falso testimonio acerca de nuestros hermanos. No desear no solamente la mujer del prójimo, sino las cosas del prójimo. No, mire, hermano, es que cuando usted se pone a estudiar el decálogo, usted se va a dar cuenta de que están los dos principales mandamientos. La primera parte, que es hacia Dios, que ahí es donde está, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y la segunda parte, a tu prójimo como a ti mismo. En eso está el decálogo y en eso está el resumen de la ley y los profetas. Entonces, hermana Gloria, es imposible que usted me hable a mí de que simplemente sean los 10 mandamientos. Son 613 códigos y esos 613 códigos se tienen que cumplir a rajatabla para toda aquella persona que diga que tiene su justificación para poder entrar al reino de los cielos a través de la ley. Nosotros no podemos entrar justificándonos a través de la ley, porque ningún ser humano puede cumplir la ley divina. Ahora bien, ¿por qué Dios entonces le da la ley divina al ser humano? ¿Por qué no la da a nosotros simples vasijas de barro si ninguna persona la puede cumplir? Vamos a resolver el segundo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. En esa parte, usted debe entender que todo está dentro del cuadro del amor. Por eso dice, si me amáis, para que usted ame a Jesús, Jesús tiene que estar dentro de su corazón. Entonces estamos hablándolo dentro del cuadro de una persona creyente, no de una persona incrédula. Entonces una persona creyente puede amar a Dios porque simple y sencillamente está Cristo en ella. Entonces, ¿por qué Dios le da la ley a simples vasijas?
porque Él escogió a estas vasijas para estar dentro de nosotros. O sea, para que Él, quien pudo cumplir la norma, pueda habitar dentro de nosotros. No es que nosotros podamos cumplir la norma porque simplemente seamos seres muy buenos y perfectos. No, es Cristo el que nos lleva a nosotros a cumplir la norma. Y si nosotros amamos a Dios, es porque Cristo primero vino y habitó en nosotros. No nosotros podemos llevarnos algún crédito, por lo tanto, por la ley, ningún ser humano será justificado delante de Él, solamente por tener a Cristo en nuestro corazón. El tercer punto. Otro texto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Acá hay algo bastante particular. La sola palabra lo dice, todo lo puedo en Cristo, en, no fuera de Él, en Cristo. O sea, cuando usted es cristiano, y aquí voy con el tema de la Santa Cena, hermana, el hecho de que esté hablando de la Santa Cena y que le esté mandando en el cuadro de Primera de Corintios hablando acerca de la Santa Cena, y le está diciendo que usted tiene que examinarse a usted misma, o a usted mismo, hermano, debe entender lo siguiente, no se está refiriendo a examinarse si ha podido cumplir los 613 códigos, ni los 10 mandamientos, ni los 2 principales mandamientos. Eso es algo que definitivamente debe haber en un creyente por inercia, porque está Cristo en esa persona. En ese contexto, estoy hablando en ese contexto preciso, está hablando acerca de entender qué fue lo que hizo Cristo por cada uno de nosotros. Eso es discernir el cuerpo. No está hablando del cumplimiento de la ley, si no lo diría ahí concretamente. Está hablando acerca de que examínese cada cual si entiende correctamente en qué posición está en Dios. ¿En qué posición estoy yo en Dios? En una posición de ser un siervo inútil llamado, comprado a precio de sangre, y que definitivamente la única gloria que yo tengo es Cristo Jesús. Por ejemplo, vamos a ir ahí mismo en Santiago capítulo 2, a hablar de la fe sin obras es muerta. Cuando usted se pone a ver, aquí dice algo muy claro. Vamos a leer, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces, mire lo que dice acá. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe sin mis obras. Entonces, mire aquí un tema bastante particular. A ver, la fe en sí misma. ¿Por qué en sí misma? Porque está hablando de un cuadro bastante particular y un cuadro que no tiene nada que ver con la obra humana. ¿Cómo así, Fabián? Si le está diciendo, si lo que está hablando allí es de que definitivamente si usted se hace llamar creyente, pues demuestre que es creyente y bendiga a los hermanos, y entonces ahí estaría avalando Santiago la obra de las personas para mostrar que son salvos. O sea, que podríamos hablar de que la salvación sí depende de las obras. No, hermano, no. Es que estamos hablando dentro del cuadro de la fe. En sí misma, dice ahí, dentro del cuadro de la fe, en sí, o sea, dentro de la fe. La fe no es algo que nosotros podemos comparar de una manera genérica o que podamos nosotros decir, bueno, es que la fe puedo expandirlo yo a varios ámbitos, en este caso no. ¿A quién le está hablando Santiago? Santiago le está hablando a la iglesia en Jerusalén. ¿Quiénes conformaban la iglesia en Jerusalén? Muchas veces eran judíos mesiánicos. Eso es un concepto que para muchos no está bien, y de hecho no está bien, pero en ese momento eran cristianos que tenían esa confusión frente a la ley. Y no solamente eso, sino que habían cristianos que no dependían de la ley. Entonces, habían dos grupos allí, pero era la iglesia que después de que Pedro se fue, Santiago, el hermano del Señor Jesús, empieza a liderar esta iglesia. Y cuando usted mira, empieza a ver algo muy en particular y un problema. Y es que habían muchos que decían que eran creyentes, pero que en realidad se comportaban de otra manera. Entonces, la fe sin obras es muerta. ¿Es por qué? Porque está hablando de todas las obras, de su obra personal. No, está hablando de la obra de Cristo. ¿Cuál es la obra de Cristo? La obra de Cristo se hizo desde el inicio de los tiempos, se hizo desde el día en que el Padre decidió, juntamente con su Hijo, el hacer este tipo de cosas, esta obra. Él es el autor y el consumador de la fe. Entonces, la fe debe de entenderse no como algo genérico, algo para decir yo tengo fe para hacer tal cosa, para hacer otra. No, estamos hablando de la fe dentro del contexto de la obra de Cristo, de lo que hizo Cristo.
Entonces, si una persona tiene a Cristo en su corazón, las obras tienen que verse, son manifiestas. Pero habían muchos personajes allí, y ahí es donde viene un serio problema con los judíos mesiánicos, y es que ellos creían que también podían ser salvos por la ley. Y una persona que cree que es Cristo más las obras igual a salvación, tiene varias confusiones, y de hecho la obra le es estorbosa. Regularmente hacen obras para mostrar que son creyentes, grandes, maravillosos, pero eso ya ahora se convierte en fariseísmo. La obra que debe haber en el pueblo creyente es la obra que Cristo pone en el corazón. Y Cristo demanda que una persona que cree en Él completamente tenga una rendición a su voluntad. No esté la voluntad de Cristo y la voluntad personal, ni mis obras, ni yo creyendo que yo puedo hacer determinadas obras, sino que Cristo mismo fue el que empleó y el que desde antes de la fundación del mundo creó las obras para que nosotros anduviésemos en ellas. Entonces, cuando una persona está en Cristo Jesús, las obras del Padre no le son estorbosas, sino las hace con el corazón. Definitivamente se ve que es una persona que es creyente. Entonces el reclamo de Santiago es para aquellas personas que dicen ser, pero en realidad no son. Ahí es donde está el tema. Para aquellas personas que no han querido rendirse completamente a Dios. Entonces, como lo dije iniciando el video, el cumplimiento de la ley solamente depende de Cristo, no depende de nosotros. Y esto está cuando usted se ha rendido a la Escritura, cuando usted depende de la palabra, cuando usted depende de la obra de Cristo y usted entiende la importancia de la obra de Cristo, el Evangelio. Mire, hermano, usted hace lo que sea, hace lo que hacía la iglesia primitiva. Usted es una persona que se desprende de cualquier cosa, usted es capaz de dar todo de usted mismo, no solamente económicamente, sino físicamente, por el prójimo. ¿Por qué? Porque Cristo habita dentro de usted. El Espíritu Santo pone un fruto maravilloso que es la bondad dentro de usted. Hay que dejar de creer que, por ejemplo, nosotros los bautistas no les pedimos a las personas que deban de cumplir la norma. No, de hecho yo le digo a las personas, bueno, y de hecho yo observo a las personas y ahí miro quiénes son y quiénes no son. ¿Por qué? Porque cuando una persona dice ser hermano y definitivamente hace todo lo contrario, empieza a comportarse de una manera desorganizada, no es consciente tampoco de la necesidad de la iglesia y de los hermanos, y se comporta de una manera muy despectiva con el Evangelio, y no es una persona que tenga un correcto corazón frente al Evangelio, pues definitivamente es una persona que Cristo no ha nacido, o es que hasta ahora está empezando esa persona a conocer el Evangelio. Es un primíparo en toda esta cuestión. Entonces yo entiendo que Cristo está haciendo la obra en esa persona, iniciando. Pero ya una persona de años que se comporte de esa manera, yo le voy a hacer el mismo reclamo que está haciendo aquí el apóstol Santiago a este personaje. Dígame dónde están sus obras, hermano. Eso sí, hay que tener muy en cuenta de que hay una confusión grande en la iglesia, ya que ellos creen que pueden cumplir la norma, y de ahí nacen las iglesias legalistas. Entonces creen que pueden cumplir los 613 códigos, que pueden cumplir los 10 mandamientos y que pueden cumplir los 2 mandamientos que el Señor colocó como resumen de la ley y los profetas. Entonces, hermanos, espero que les haya quedado muy en claro. Y a la hermana Gloria, no hay que descontextualizar el tema de la Santa Cena, ya que si usted lo descontextualiza y saca mi dicho de lo que yo dije, frente a lo que estoy explicando de la Santa Cena, pues obviamente se va a ver como si yo quisiera que las personas no cumplieran la norma. No, yo valoro a las personas que cumplen la norma. Soy pastor. Me encanta que las personas tengan un cambio de vida. Quiero que Cristo obre en cada ser humano, en cada persona, y que Cristo los traiga al arrepentimiento y de que todos los días mueran a su carne, a su sí mismo. Entonces, no, hermana Gloria, yo no estoy promoviendo este tipo de cosas. No me puede meter usted la ley, los 10 mandamientos, dentro del contexto de lo que es la Santa Cena, porque en realidad no está hablando de eso. Simple y sencillamente, la persona que viene y toma la Santa Cena debe tener un corazón transformado por Dios, creyendo de que Dios está haciendo una transformación diaria. ¿Va a cometer errores? Claro que sí. Pero Cristo seguirá haciendo la obra y finalmente llegará esa persona a la estatura del varón perfecto gracias a que Cristo pondrá la norma dentro de él. Ahora, mire, hermanos, la norma es el espejo de Dios. Es la característica de Dios. Eso es la ley. Ninguna persona puede igualarse a Dios. Solamente Cristo, a través de la sumisión de cada persona, puede hacer un trabajo interno en cada persona. Definitivamente la gloria, la honra y la alabanza sean para nuestro Señor Jesucristo.
me gustaría que me dejaran algunas preguntas. Sé que abordar este tema de la ley es un tema muy extenso. Mi hermano, son muy extensos. De hecho, yo les quería explicar Deuteronomio capítulo 28, les quería explicar algunas partes de Levítico, les quería explicar, de hecho, algunos tramos de Deuteronomio, pero la verdad yo creo que ya como para media hora este video y no creo que las personas se vean más tiempo esto, pero me gustaría que si usted quisiera una segunda parte en donde le explicara más acerca de los mandamientos de la ley mosaica, en donde le explicara, por ejemplo, el propósito del monte Sinaí. Téngame paciencia, hermano, porque es que no pude abarcarlo todo. Pero bueno, me gustaría que dejara allí su comentario, que le diera un like, que se suscribiera, que compartiera esto, ya que hay muchas personas que creen que pueden cumplir por sus propios medios la ley. Y esto es algo definitivamente que le puede traer serios problemas. ¿Cómo así, Fabián? Sí, hermano, eso puede traer serios problemas y que de hecho, si a usted le acabo de generar una duda, por favor déjelo allí en el cajón de comentarios. Somos Iglesia Cristiana El Almendro, Fe, Oración y Servicio. Los invitamos a nuestros dos nuevos canales, Iglesia Cristiana El Almendro, en donde usted puede encontrar nuestras prédicas, y también a nuestro tercer canal, Palabra y Verdad. Allí usted puede encontrar contenido relacionado a este y también clips de prédicas. Bendiciones. Puedes escribirnos al siguiente correo, iglesiacristianaelalmendro22@gmail.com, o en el botón de comentarios de nuestros videos. Porque toda la Escritura es un mensaje enviado por Dios, y es útil para enseñar, reprender, corregir y mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda. Para que el siervo de Dios esté listo y completamente capacitado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16-17. Bienvenidos.